Ecualdianos, buenas noches. Nos encontramos una vez más aquí en Voces de Ecualdeas México, eh, como cada 8 días trayendo la ponencia para ustedes, en donde desde Ecualdeas México han circulado grandes ponentes, nos han traído mucho conocimiento, grandes ponencias, y en esta ocasión pues no es la excepción. Estamos con David Sánchez, un ecualdiano que está haciendo un doctorado en el Instituto Mora sobre estudios del desarrollo, y me llama mucho la atención esta composición de palabras donde hay una alteralidad, una interculturalidad, una interseccionalidad, en donde él ve a la comunidad en un prácticamente hacia dónde vamos, con el capitalismo, el patriarcado, en este crecimiento continuo, en donde no le vemos fin, y cada vez nos metemos en más problemas de convivencia, y entonces vemos una alternativa hacia Ecualdeas, cómo podemos rehacer la sociedad, cómo podemos nosotros mismos desde nuestro interior poder convivir, quitarnos tantas cosas que ya vivimos bajo un estrés. Eh, pues, ¿cómo estás, David Sánchez? Buenas noches. Hola, Lito. Muchas gracias por saludar. Aquí andamos con mucho gusto. ¿Cómo es que llegas a Ecualdeas, México, David? Pues mi querida amiga Laura Rodríguez, de Argentina, que vive acá en México, ella me invitó. Tuvimos la oportunidad de colaborar en otra organización de intercambios internacionales y ella me habló de lo pertinente que podría ser el tema de la alteridad y del contacto intercultural en los proyectos de Ecualdeas, y eso me trae por acá. Pues me da muchísimo gusto. Laura está con nosotros en el Tlactocan, siempre poniendo su granito de arena desde su trinchera, donde está, para que Ecualdeas México pues tenga esta vinculación con grandes personalidades, grandes ponentes. Y pues bueno, platícanos un poquito sobre qué nos traes esta noche. Claro que sí. Y pues muy buenas noches a todas. Es un gusto estar con ustedes. Les tengo mucha admiración y siempre he visto los proyectos de Ecualdeas con completo respeto y completa admiración de todo lo que hay que aprender. Me gustaría mucho el día de hoy platicarles sobre el contexto de las relaciones interpersonales en lo que vivimos como una crisis civilizatoria actual, que está atravesada por muchas fuerzas sociales, económicas, políticas, pero vamos a hablar del factor del vínculo, del factor de la relación con otras personas, y vamos a repasar algunos conceptos que me parece que pueden ser de mucha ayuda para ayudarnos a sortear estas dificultades que existen en las relaciones interpersonales. ¿Qué pasó, hija? Pues mucho gusto de tenerte aquí en Voces de Ecualdeas México, y pues bueno, pues adelante con tu ponencia. A mí se me hace muy interesante. A veces no quisiéramos hablar de políticas, a veces quisiéramos hablar en Ecualdeas México de solo para la parte de regeneración de la tierra, de cómo cosechar, cómo sembrar, cómo tener este contacto con la naturaleza, pero no podemos estar ajenos a la sociedad, no podemos estar ajenos a esta explosión demográfica actual, a este neoliberalismo, y pues tenemos que estar atentos a todo, ¿verdad? Porque este crecimiento es muy integral. Y entonces, pues, adelante con tu ponencia, y nuevamente bienvenido y buenas noches otra vez. Comenzamos con tu ponencia, adelante, aquí estamos acompañándote. Gracias, Lito, y pues qué gusto. Fíjense que me siento en afán de contarles que el puesto que yo tenía, en el cual conocí a mi amiga que me invitó, mi querida Laura, era coordinador de programas de intercambio. Yo soy psicólogo de formación, después me formé en migración, ahora estoy en estudios del desarrollo, y yo me encargaba básicamente de atender a estudiantes mexicanos y extranjeros que realizaban su programa de intercambio de un año
en otro país. Es decir, mexicanos que se iban por el mundo y extranjeros que llegaban a México a vivir con una familia que les recibía, les daba casa, comida, y pues ustedes saben que el contacto intercultural puede tener ahí algunas cosas importantes de las cuales sería importante saber precisar y saber cómo abordarlas. Creo que hay herramientas muy útiles dentro de la psicología transcultural que nos pueden permitir justamente ayudarnos a navegar en ese contexto. Me parece que ya están viendo la presentación, a la cual he titulado de este modo: la alteridad en la vida cotidiana desde la convivencia social y la interculturalidad. Aquí tienen mi nombre, aquí tienen mi correo, por si quisieran estar en contacto, será un gusto. Bueno, pues este nombre rimbombante, que en efecto tiene muchos elementos, me gustaría irlos desmenuzando con ustedes. Y primeramente, pues quiero agradecer mucho a Ecualdeas México, que me han hecho esta invitación. Quiero agradecer mucho a Tania, mucho a Rocío Mora, que me ayudaron a todas las gestiones previas para estar aquí acompañándoles esta noche. Y también, pues quiero agradecerle a cada una de ustedes, a todos los ecualdeanos y ecualdeanas, porque durante este periodo de la semana pasada a esta, se lanzó por allí en los grupos públicos una pregunta que decía más o menos así: ¿cuáles son los retos que han detectado en el desarrollo y sostenimiento en el plano de las relaciones interpersonales, cuando estamos desarrollando proyectos colectivos que tienen un fundamento de horizontalidad, de sociocracia, que tienen un fundamento de contacto humano, pero de contacto también con un elemento más grande, que es eso otro, un otro más amplio, que es la naturaleza, lo no orgánico también? ¿Cómo nos podemos vincular? ¿Cómo nos relacionamos? Y cómo entonces aprendemos a evitar los conflictos y las incomodidades que son parte esencial de todo contacto interpersonal. Eso, de eso iba la pregunta, y les quiero de entrada agradecer mucho las respuestas. Les escuché con mucha atención. Definitivamente creo que estamos en sintonía, y yo pensé en esta charla como una charla que nos puede funcionar a quienes habitan en ecoaldeas, quienes están desarrollando proyectos, quienes las han visitado, o tal vez quienes no. Pero creo que los elementos que tenemos en común, y por los testimonios que escuché, pues se vuelve muy pertinente el platicar sobre el habitar los conflictos, habitar la incomodidad, tener una actitud de disponibilidad, de tolerancia. Escuchaba por allá la parte de la luna de miel, que consiste en cuando nos enamoramos de un proyecto o nos enamoramos de un colectivo de personas con las quienes queremos emprender una comunidad, y a veces las cosas no salen como esperábamos. Ok, el día de hoy les traigo la propuesta de que platiquemos de estos conceptos. Son conceptos que vienen mucho de la psicología transcultural, que es a lo que me aboqué mucho tiempo y lo que tuve oportunidad de trabajar profesionalmente en distintas organizaciones de la sociedad civil. Y pues le tengo entre respeto a los conceptos de psicología transcultural, pero también hay que verlos críticamente, y hay que saber desde un inicio ponerle sus limitaciones, en qué marco son operativos y en qué marco tal vez ya no son operativos. Sin embargo, el atrevimiento a traerlos para acá, este foro con ustedes, es por el hecho de que estoy convencido de que tienen un valor heurístico muy amplio. Podemos descubrir muchas cosas a partir de ponernos estos lentes que son el de la sensibilidad intercultural, por ejemplo, el de la alteridad. ¿Qué quiere decir esto de la hipótesis de contacto? ¿Y por qué se han llevado estos conceptos a modelos? Es decir, se lograron construir maneras estándar de entender esto a través del contacto intercultural, sin importar la nacionalidad o pertenencia étnica de una persona o de un grupo de personas en particular, sino pensándolo en una generalidad más amplia.
Y es por eso que se volvió un modelo, es por eso que se volvió una escala, se puede medir, se puede, digamos, como usar a modo de encuesta y decirnos en qué punto de la sensibilidad intercultural nos encontramos. Y eso tiene una utilidad, digamos, muy pragmática, aunque a mí me parece que su utilidad conceptual, su utilidad teórica, nos empuja a algo más importante, que son los valores que están de fondo en esta propuesta y que son valores, como ya decía en un inicio, son valores de pensar, de pensarnos dentro de los vínculos, de pensarnos interdependientes, no seres autónomos, no seres solamente dependientes de los demás, sino que con el contacto con otras personas logramos conformar una red, que es lo que al fin y al cabo vuelve habitable el mundo. Así es que, sin más introducción, nos vamos a ir directo a los conceptos. Y esto, ¿qué es la alteridad? La alteridad es una palabrita muy linda, a mí en lo personal me gusta mucho. La primera vez que la oí fue en el contexto de los estudios de interpretación de textos por Mikhail Bakhtin, un hermeneuta muy interesante. Y pues alteridad podríamos entenderlo quizá desde su etimología de esta parte del alter. El alter etimológicamente querría decir el otro, y eso otro se va a ver muy claramente en palabras como alternativa, como alterar, o incluso como altermundismo, un movimiento otro. Pero hay algo muy importante de sacar el término alteridad el día de hoy, y es distinguirlo del otro término que podría parecer sinónimo o que están muy, muy pegados, pero hay una diferencia importante, es el de la otredad. ¿Por qué no estoy diciendo otredad? ¿Por qué estoy utilizando el alteridad? Bueno, la alteridad se distingue de la otredad por una cuestión de principio. La otredad podríamos plantearla como que parte del principio de diferencia. El principio de diferencia entre un ser y otro ser, en el cual cada uno de esos seres tiene su propia identidad y les hace diferentes el tener una identidad que no, que no empata completamente con esa otra persona. Es una relación frente a uno a uno, en la cual podemos ver una diferencia. Y esa diferencia puede ser de muchas características, puede ser a partir de la edad, puede ser a partir del género, puede ser a partir de la nacionalidad, pero también me pareció muy interesante lo que ustedes en los audios me compartían, que puede ser a través, por ejemplo, de a qué oficio se dedican. Puede ser si pertenecen más bien a un contexto urbano o un contexto rural. Puede ser que esta alteridad sea tal vez por ejemplo, como una orientación sexual, puede ser por una identidad de género. Sin embargo, cuando hablamos de alteridad, nos estamos dando un pasito más. Y es porque la alteridad no se conduce a partir del principio de la diferencia, sino a partir del principio de la diversidad. Y eso lo podemos ver del siguiente modo. No es una relación uno a uno, sino es una relación en la que frente a ese uno hay multiplicidad de otros, y nuestro contexto de relación es mucho más amplio. Entonces podríamos concluir que la otredad y esta cuestión de pensarnos desde una identidad fija frente a otro nos podría llevar al contraste, nos podría llevar a la oposición y nos podría llevar a entendernos como en relaciones conflictuales, que tenemos que resolver, que tenemos que siempre estar en pugna. Y sin embargo, el concepto de la alteridad nos hace una invitación a que ese conflicto, si bien es parte del modelo, lo podamos pensar más bien como una complejidad. Es decir, o sea, la complejidad implicaría que no solo hay diferencias, también hay similitudes. No solamente nos vinculamos con otros generalizados de un modo en el cual siempre estamos marcando nuestra identidad, digamos, como algo particular, que puede ser desde un individuo, que puede ser desde un grupo, como una familia, que puede ser desde una comunidad o como un país, sino el concepto de alteridad es algo en lo cual nos ponemos en una relación más amplia, lo cual podría abarcar también ese mundo otro de lo no humano.
Para ponerles un ejemplo e ir aterrizándolo en el paradigma desde el cual nacen todos estos conceptos, yo voy a hablar eminentemente de la parte que tiene que ver con la interculturalidad, que hace alusión a este contacto entre miembros de diferentes culturas, pero de manera que se teje algo nuevo en ese contacto. Voy a hablar desde ese paradigma y por eso les traje por aquí un modelito que desarrollaron en el Globe Project en 2010, si no mal recuerdo, y lo que tienen aquí es un arbolito que me parece muy interesante, en el cual podemos ver tanto las diferencias como las similitudes. Y aquí lo que pueden encontrar es que están cada vez ubicadas en conjuntos más grandes y en conjuntos más chiquitos, pero hay ramas que se van por acá y hay ramas que se van por acá y hay ramas que van un poquito más en paralelo, pero hay otras que están mucho más divididas, que están, digamos, como de extremo a extremo. Y todo esto tiene que ver con las diferencias culturales, sí, pero también con las similitudes. Quiero llamar su atención sobre, de su lado izquierdo, ustedes podrán ver en este arbolito, que por allí en color morado está América Latina. Están solamente los países que participaron en el proyecto, por lo cual esto no es exhaustivo, no están todos los países que existen, ni todas las culturas, mucho menos, sino es una medición en torno a lo que, digamos, como que en ese momento fue posible. Y quiero llamar su atención de que encuentren dónde está, vamos a partir de México. ¿Dónde está México en este modelito? Si ya encontramos México, podemos ver que México está circunscrito en un subconjunto en donde no está solo, sino que se encuentra con otras nacionalidades, de las cuales destacan Colombia, Ecuador y Venezuela. Pero México no está en el mismo subconjunto que, por ejemplo, Argentina. Tampoco está en el mismo subconjunto que, por ejemplo, El Salvador. Y ninguno de esos países está en el subconjunto en donde se encuentra Brasil, por ejemplo. Sin embargo, todos están englobados en una rama mucho más grande que se llama Latinoamérica. Y de esta manera, y haciendo distintas mediciones sobre dimensiones culturales, las personas que se dedican a los temas transculturales y de interculturalidad han logrado ir haciendo este tipo de conjuntos en los cuales también podemos ver que si bien tenemos algunas otras culturas que nos son un poquito más próximas y dentro de las cuales podríamos encontrar algunas similitudes mayores, hay otras en las cuales ya no son tan similares las culturas y lo que vamos a ver es que hay un panorama, un abanico cada vez mayor de diferencias. Si nos vamos del otro lado, podemos encontrar que existen también las culturas del lejano oeste o que existen las culturas de África, las culturas anglo, las culturas nórdicas, las culturas de Europa, pero Europa de los países latinos, que se distingue tal vez de los de Europa del Este, o de justamente de las culturas escandinavas, que también están por aquí. Cada una de esas culturas tiene sus particularidades en términos de diferencias con el conjunto en general, pero también en términos de similitudes con otras. Y esa es la razón por la cual la invitación a pensarnos más allá del margen de nuestra identidad particular, que puede empezar desde el individuo, la familia, la comunidad, la nacionalidad, puede extenderse mucho más el abanico y pensarnos en términos regionales, pensarnos en términos globales y ver que somos un conjunto ramificado de similitudes y diferencias. Este conjunto ramificado, huelga decir, es muy importante y esto es algo muy importante que quiero dejar en claro. No son estereotipos. No son estereotipos porque los estereotipos son cerrados e implican que toda persona que tenga una etiqueta en particular debe caer bajo la descripción de esas diferencias culturales que estamos marcando. Y aquí no estamos hablando de estereotipos, estamos hablando de generalidades. Y estas generalidades nos sirven mucho para navegar un mundo en el cual existen muchas diferencias.
Y estas diferencias sí las podemos ir agrupando y hacer un poquito más fácil esa navegación. Es como darnos la chance de tener un mapa en el cual podemos tomar la brújula y entonces navegar ese mapa con la noción y con la claridad de que no estamos encajonando a nadie que de una cultura pertenezca a, digamos, como a toda la descripción. Y para muestra un botón, por ejemplo, ¿qué se dice de las y los mexicanos? ¿Qué se suele decir? Por ejemplo, ¿qué diría, no sé, los miembros del Partido Republicano en Estados Unidos sobre las personas mexicanas? ¿Qué dirían tal vez personas eh, de Medio Oriente sobre las tradiciones mexicanas? ¿O qué diríamos nosotros sobre las personas de Medio Oriente? ¿Qué dirían las personas del Partido Republicano en Estados Unidos sobre las personas de Medio Oriente? Creo que sabemos muy bien que estas narrativas nos invitan a ver un panorama en el cual, al parecer, es muy claro que existe una tendencia ideológica y política detrás. Y es por eso que yo quiero hacer esta precisión y que quede muy clara. No se trata de que generemos estereotipos. Se trata de que tengamos herramientas para navegar mejor un mundo que es en sí diverso, y por eso es que la invitación es a no resaltar el principio de diferencia, sino a manejarnos y a tratar de incorporar el principio de la complejidad. Somos complejos en muchos términos, en términos culturales, sí, pero también en términos de género, somos complejos en términos emocionales, incluso a lo largo de un mismo día somos complejos emocionalmente y hay diferencias, digamos, cualitativas de un momento a otro, sí, pero eso de alguna manera tiene cierta consistencia. Vamos a avanzar un poquito en esta cuestión de la forma de navegar. Y para ello les quiero decir que en el contexto en el cual en algún momento se hablaba de las diferencias culturales, como la aventura de la antropóloga o del antropólogo que cruza que cruza el charco para llegar a un país exótico en donde se encuentra con los nativos, con culturas tradicionales y retrógradas, con costumbres que no tienen nada que ver con la civilización a la cual pertenecemos, o no tienen nada que ver con los valores modernos que la civilización debería ostentar, y que de alguna manera marcan esa distinción civilizatoria en la pauta de un etos que sí conoce y que sí sabe cómo es el mundo, porque es el mundo moderno frente a lo tradicional o retrógrada, nace un poco esta parte de la hipótesis del contacto. Fíjense que es muy interesante porque cuando hablamos de la hipótesis del contacto, la noción incipiente de la hipótesis del contacto es que las diferencias culturales generan conflictos. Oh, un primer panorama insospechado, ¿verdad? Pues sí, generan conflictos, pero esta hipótesis todavía es más valiente y se anima a decir que para resolver esos conflictos lo que tenemos que hacer es reducir esos niveles de ignorancia entre diferentes culturas y propiciar espacios de contacto. Entonces, si nos ponemos en el ejemplo que estábamos, podríamos decir que el hecho de que una persona de una cultura se desplace a lo largo del globo y llegue a otro lugar para encontrarse con personas de otra cultura, el contacto en sí estaría disminuyendo la posibilidad de conflictos. Esto es algo muy importante, lo cual traigo a colación pues sí, para hacer un poco una crítica, porque se trata de una hipótesis pues un poco ingenua, en la cual nosotros asumimos que el mero hecho de estar en un lugar y de tener un espacio, tal vez una oportunidad de interactuar con un otro, es garantía suficiente para entonces que las diferencias disminuyan y que entonces nuestro conocimiento sobre la otra cultura aumente y que los conflictos interétnicos desaparezcan. Y pues me temo decirles algo que ustedes ya deben estar anticipando, que la cuestión no es tan fácil.
Para ello, fíjense, una colega hindú, de apellido Balakrishnan, ella estudió estas cuestiones. Me parece muy importante que una colega hindú lo haya estudiado porque es un país que, como ustedes saben, colonizado por muchos años, y en el cual hay un conflicto interétnico también interesante. Algo que en Latinoamérica conocemos muy bien. Se dio cuenta de que el contacto no era suficiente, de que el contacto debía tejerse a partir, por ejemplo, de que una figura de autoridad o una figura de legitimidad validara ese contacto. No es nada más poner a dos personas de un contexto cultural distinto en un lugar donde interactúen. No es nada más eso. Necesita ver allí también la validación de otra esfera. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues tal vez un taller de diferencias culturales, un taller que no se necesariamente se dé el estatuto de una autoridad moral, pero que sí pueda darle un encuadre a ese contacto, podría ayudar, pero el mero contacto no necesariamente. Otro factor que Balakrishnan detecta que está ausente en la hipótesis de contacto es la percepción sobre el estatus moral que tiene la otra persona sobre con quien está interactuando. Es decir, si esta persona que viaja como en su, ya saben, en las carabelas para llegar a una tierra indómita de una naturaleza salvaje, con tribus autóctonas retrógradas, pues su estatus moral hacia sí misma yo lo estoy exagerando un poco, pero eso ya quiere decir que se posiciona por sobre el otro y que su contacto, a pesar de que esté en interrelación con un otro significativo, ese contacto, por el hecho de partir de una noción de un estatus moral distinto, ya no puede coadyuvar a la resolución de conflictos, sino que puede ser que se generen más conflictos precisamente porque el estatus de percepción propia de cada uno de esos agentes es distinto. Para que puedan reducirse esos conflictos, tiene que haber algo que pueda balancear un poco la percepción de estatus social entre dos personas que interactúan. Esto es muy importante, porque si existe una relación jerárquica de entrada y esa relación jerárquica se toma, o más bien no se problematiza y se toma como un hecho, eso se podría parecer más a un estereotipo y podría ser más difícil navegar la situación de las generalidades dentro de una noción como esta. Por último, hay algo que podría parecer desapercibido, pero es muy importante mencionarlo. Dentro del contacto hay otras dos dimensiones que tienen que ver con la intensidad y la frecuencia con la que estamos en contacto con otra persona. Es decir, nosotros tenemos que tener un programa de contacto en el cual estemos intensamente interactuando y podamos generar valor de esa interacción y que eso tenga cierta periodicidad, porque de otra manera un contacto único no me va a ayudar necesariamente a entender mejor la otra cultura y reducir los conflictos interétnicos, sino que podría justamente hacer todo lo contrario, sin dotarme de un montón de prejuicios, de estereotipos, y entonces aumentar la probabilidad de que la próxima vez que yo me encuentre con personas de otra cultura, lo haga desde un estereotipo. Es por eso que la hipótesis de contacto fue ampliamente rechazada, pero es una historia muy interesante, la cual yo les quiero traer a colación, porque en un lugar en donde nosotros trabajamos lo común y donde tratamos de construir proyectos colectivos, estamos en contacto con muchas alteridades. Estamos en contacto con muchas personas con diferentes puntos de vista, con diferentes intereses, con diferentes recursos, con diferentes estatus. Eso no implica que nosotros se lo pongamos, tal vez la otra persona lo ha interiorizado y tienen diferentes responsabilidades. Esa
noción diferencial que está dentro del vínculo es lo que nosotros nos tenemos que cuestionar para entonces poder entender mejor cuál es la génesis de los conflictos que a veces parecen no tener fin o parecen no haber salido de un lugar claro. Hay un montón de cuestiones circunstanciales que tienen que ver con cómo hacemos ese contacto, que creo que nos pueden ayudar a navegar esta parte de la alteridad. Muy bien. Pues por acá les traigo a la estrella de la noche. Este es un concepto que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque hablar de sensibilidad, para empezar, me hace pensar en la metáfora de la piel. Y los estoicos griegos decían que lo más profundo es la piel. Con eso querían decir que no nada más los fenómenos de profundidad que valoramos así como si fueran algo esencial, son los que están jugando dentro de la interacción, sino que también ese contacto tiene que ver con nuestra percepción, nuestra capacidad para apreciar esas diferencias, para comprender un poquito mejor esa otra cultura, para comprender que somos personas distintas en un ambiente complejo. Y eso es, más o menos ya, no voy a leer la definición, más o menos la puse en otras palabras, pero me parece muy interesante traerles esta temática de la sensibilidad intercultural, porque este es justo el concepto que muchos autores y autoras han trabajado y que han construido modelos a través de él, y que además parece como una herramienta muy útil para ubicarnos rápidamente en el lugar en donde podríamos no nada más estar nosotras como personas, sino entender en dónde se encuentran tal vez otras posturas, ¿no? Yo sacaba el ejemplo del Partido Republicano, nada más, pero no nos censuren de repente, pero lo sacaba porque me parece que tiene unas puntadas muy interesantes que ahorita vamos a recuperar, pero también por el hecho de que la sensibilidad intercultural está apellidada, es decir, se apellida intercultural. Y aquí es donde viene la parte más interesante de por qué me gusta este concepto. Y es un secreto. Les voy a decir el secreto. El secreto es que no tiene que pensarse exclusivamente como un contacto intercultural. Podemos pensar en un contacto más amplio, que no sea exclusivamente con la línea de la interculturalidad. La línea de la interculturalidad es una, y es cierto, es de donde surge este modelo. Pero yo les voy a hacer la invitación el día de hoy a pensar este modelo para otro tipo de contactos con otro tipo de diferencias y complejidades. Lo podríamos pensar desde las relaciones de género, lo podríamos pensar desde las diferencias de edad, lo podríamos pensar desde las diferencias de clase social, lo podríamos pensar desde las diferentes orientaciones sexuales. Lo podríamos pensar desde N cantidad de categorizaciones sociales que nos interesa desmontar un poquito esas categorizaciones sociales. Y para eso les traigo una herramienta. Es una herramienta que parece como una escalera. Y esa escalera nos ayuda no nada más a ir para arriba, también nos ayuda a ir para abajo. Y de eso quiero hablar, porque no es que tenga un sentido progresivo en donde hay algo que está mal y hay algo que está bien. No es un nuevo esquema de moralidad que nos dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. No, nos ayuda a posicionar, nos ayuda a situar, nos ayuda a localizar muy bien en dónde se está gestando un fenómeno, desde dónde se está gestando un juicio, desde dónde parte una cosmovisión y desde dónde se están, digamos, estructurando ideologías con las cuales convivimos cotidianamente. Y una última aclaración, si bien es un continuo, si bien no es una escalera que va para arriba y para abajo, y si bien no es un modelo del bien y el mal, la otra aclaración es que también podría ser que no estemos en un solo punto de este modelo al mismo tiempo.
Puede ser que en un tema estemos en un punto, pero en otro estemos en otro, y esto va a jugar. Voy a recuperar esas ideas, pero sin más, vámonos a la primera aproximación hasta el modelo, que es el modelo de desarrollo de sensibilidad intercultural. Y aquí tienen una de sus primeras, uno de sus primeros dibujitos. Y bienvenido, modelo. Gracias por estar aquí con nosotros. Me da gusto verte una vez más, compartir contigo. Ah, sí. Hablas de la experiencia de la diferencia. Ah, ok. Con razón tienes esa flecha. Y esa flecha como que va para arriba, ¿no? O como que va hacia un sentido nada más. Ah, ok. Y eso es una de las cosas que me voy a cuestionar el día de hoy. Pero también puedo ver que tienes diferentes etapas. Ah, ok. Veo que están además, no todas están divididas con, digamos, como con la misma separación, que hay una mitad. Y esa mitad indica que hay 3 de un lado y 3 del otro. Qué interesante, qué interesante. Esto viene en inglés y, bueno, preparé, quería mostrarles primero la imagen completa para que la tengan en su mente mientras podemos platicar un poquito más a fondo de ella. Eh, pero vamos a desmenuzarla poquito a poquito y yo lo primero de lo que quiero hablar es justamente de esta gran división, que pone 3 etapas de un lado y 3 etapas del otro. Y si ustedes pueden ver, ahí dice ethnocentric y del otro lado dice ethnorelative. Vamos a platicar un poquito más de eso, pero para ello me voy a meter ya directamente en la explicación. Bueno. Ambos lados tenían en común el prefijo etno, que tiene que ver con la cuestión de cultura, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión también de referencia y tiene que ver con el paradigma cultural desde el cual partimos. Y hay una porción de esto étnico que es centralista, es decir, que pensamos que eso étnico de lo cual estamos partiendo, por ejemplo, yo de mi cultura no solo mexicana, sino chilanga, y no solo chilanga, sino de mi barrio, de donde soy, y no solo de mi barrio, sino del equipo de fútbol a donde voy, caray, y pensarnos como si ese fuese el único punto de vista. Vamos a problematizarlo, porque esto es muy importante. Ustedes pueden ver que hay diferentes etapas. Aquí les puse la traducción y voy a irme del extremo que estaba más a la izquierda de nuestro modelo, paulatinamente hasta llegar al extremo que estaba más a la derecha en nuestro modelo. Y lo primero que nos aparece aquí es la negación. Este modelo responde a cómo entendemos la sensibilidad intercultural. Y la sensibilidad intercultural responde a nuestra capacidad de aceptar o de apreciar las diferencias culturales. ¿Ok? Y esto quiere decir que en esta etapa del modelo, en la etapa etnocéntrica y más en concreto en la fase de negación, lo que estamos haciendo es negar las diferencias culturales, que ustedes ya saben que pueden ser culturales o de otras cosas, pero ese era nuestro secreto, ¿recuerdan? Va. Entonces, la negación no es tácitamente que yo niegue que existe un mundo allá afuera y que no existe más que mi equipo de fútbol, mi barrio, que no existe más que el Distrito Federal o México. No es tan burdo. Esto habla de diferencias estructurales que tienen que ver con cómo se conforman las con las diferencias, digamos, como más superficiales, como que existe la comida italiana, por ejemplo, o la comida china, o que existe la Torre Eiffel y que existe Machu Picchu. No son las diferencias superficiales, sino las más profundas, las que tienen que ver con, por ejemplo, que no todos los países tienen la misma noción de la puntualidad. Si llega una persona tal vez utilizando las generalizaciones, porque así así se han marcado mucho, ¿no? Tal vez una persona de una cultura tal vez escandinava, o tal vez de Suiza, o tal vez de Alemania, o tal vez de Austria, de alguna cultura germana, su noción
su noción de la puntualidad podría variar un poco de la generalidad de lo que nosotros entendemos en México. Y para muestra está el ahorita, ¿no? Cuando decimos ahorita, nosotros ya sabemos que entramos en un limbo de tiempo inidentificable que muy probablemente confundiría mucho a personas de otras culturas. Y cuando nosotros, digamos, como si yo estoy enfrentándome a esta diferencia en nuestra percepción del tiempo y no puedo aceptar que haya personas que no le entiendan, eso sería más parecido a lo que quiere decir esta negación. ¿Mm? Ok, espero haya quedado un poco claro. Tiene que ver con diferencias estructurales y no superficiales. Nadie se va a pelear con que existe o no existe, no sé, la pizza contra los tacos. No es eso, sino las cuestiones más profundas que tienen que ver con valores, actitudes, ideas, prácticas culturales, más estructurales. La siguiente parte en el modelo dice defensa, y esta tiene algo muy interesante. Me parece una cuestión muy importante. Esta definitivamente ya no es la negación. Aquí podría ya haber una capacidad de apreciar, digamos, como de ver enfrente esas diferencias. Pero, ¿qué ocurre en la defensa? Que polarizamos. Marcamos un ellos y un nosotros. Un ellas y un nosotros. Un nosotros. Marcamos una diferencia, en la cual lo que estamos haciendo es polarizarnos, así, darnos así, como irnos a los polos de un diámetro y estar, digamos, como remarcando la diferencia tajante entre una y otra. Esta es la defensa. Y para aproximarnos a la defensa, de hecho, existen dos formas. Número uno, la forma en la cual el nosotras o el nosotros es superior y decir que mi cultura es mejor que la tuya. Que mis valores, que mis principios, que mis prácticas son mejores que los de ustedes. Ay, no, es que las personas en Canadá son muy frías y tú, pues en realidad llegas al aeropuerto y te tratan, no son nada amables con los mexicanos, no te voltean a ver, los mexicanos te hacemos fiesta cuando llegas, somos hospitalarios. No, 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 definitivamente esa parte no está bien. Quiero parodiar un poco cómo podríamos polarizar nuestra cultura y ver que tenemos rasgos culturales que entonces vemos como superiores a los otros. Y la otra podría ser que la otra cultura es superior y nosotros estamos muy mal, porque después de haber vivido en Alemania un tiempo, me di cuenta de lo organizados que son. Dice que el camión pasa a tal hora, dice que el tren pasa a tal hora y pasa a tal hora. Y eso en Ecatepec, donde yo vivo, nunca podría pasar. Definitivamente los alemanes tienen una cultura superior. Deberíamos verlos hacia arriba y aprender todo de ellos. Estoy tratando nuevamente de parodiar. Disculpen si suena a estereotipos, no quisiera hacerlo, lo hago con fines didácticos. Es solamente el hecho de cómo una persona que tal vez se encuentra en la parte de defensa podría marcar esas polarizaciones extremas, irse de un lado a otro y valorar diferencialmente, ya sea el nosotras, el nosotros o el ellos, como superiores o como inferiores. Pero esa cosa de superior, inferior, es de lo que trata esta parte de la defensa. Bueno, me voy a pasar al siguiente porque creo que ya pues, se nos está yendo el tiempo. La minimización, fíjense, esta es una muy interesante y es muy interesante porque las personas que han medido mucho estas cuestiones de sensibilidad intercultural se han dado cuenta de que los programas de intercambio, por ejemplo, que son un año en el extranjero con otra familia, en otra escuela, aprender el idioma, bla, 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 más que lograr integrar a las personas, cuando uno mide la sensibilidad intercultural, lo que logran es la minimización. Este es el punto, digamos, como más estándar de las mediciones. Y minimización, recordemos, esto está hablando de diferencias culturales. Esto quiere decir que minimizamos las diferencias. No que sean menos, sino de que son menos diferentes. Y eso, en otras palabras, quiere decir que todos somos iguales. Todos tenemos dos ojos, una nariz, todos amamos, todos comemos, todos vamos al baño, todos tenemos necesidades humanas. Somos una gran familia humana. Somos la familia humana y esta es la bandera que nosotros tenemos que traer, ciudadanos del mundo.
Eso se parece un poquito más a la minimización, cuando tratamos de que las diferencias no existan, porque resaltamos dramática y drásticamente las similitudes y nos volvemos un mundo chato en el cual tal vez sí estamos hombro con hombro, pero no captamos las sutilezas de las diferencias. Y es por eso que minimización no está del otro lado del modelo, sino está en el etnocentrismo, porque al fin y al cabo es una visión la que está imperando. Ok, me voy a adelantar por acá y les recuerdo que por allí hay una sección de preguntas y comentarios en el Facebook, o si nos pudieran ayudar en cabina para irlas recopilando y platicar con ustedes, será un gusto. Me voy a ir a la siguiente. Ya se nos va el tiempo. Aquí lo que tenemos es la siguiente parte, que se llama el etnorrelativismo. El etnorrelativismo, digamos, como que le hace este cambio al etnocentrismo de una única visión y lo vuelve más relativo. Eso no quiere decir que sea más fácil, es más complejo quizá, pero nos da otra noción. Y esto me llamó mucho la atención porque dentro de los audios que me mandaron y dentro de los insumos que yo pude recuperar, hay muchas palabras que ustedes utilizaban que andan por aquí, que andan de este lado del modelo. Y ahora las vamos a problematizar un poquito. La primera parte del etnorrelativismo tiene que ver con la aceptación. Y aceptación, como alguien muy bien decía por allí, tiene que ver con la tolerancia. Tiene que ver con nuestra capacidad de ya no minimizar esas diferencias, sino aceptarlas y saber que vivimos en un mundo diferente, que vivimos en un mundo con valores, prácticas, con habilidades distintas, con intereses distintos y que aceptamos eso. Pero esta parte tiene algo muy interesante. Si bien podemos aceptar las diferencias, la parte de la tolerancia muchas veces se parece más a la indiferencia. Y eso quiere decir que no hacemos nada al respecto de aceptar esas diferencias y avanzar en profundizar en ellas. Solamente las toleramos y están allá, y nosotros estamos acá y estamos bien, no nos estamos peleando, no es que yo piense que sea superior o inferior, no va por allí, va al hecho de que están por allá, estamos por acá y estamos bien. Una sana convivencia a distancia con su sana distancia. Y esta parte de la tolerancia, como bien dijo Zygmunt Bauman, pues muchas veces como que nos deja en la parte de estar un poco indiferentes al medio, como de no involucrarnos con ese contacto. Eso es, digamos, como el peligro que podría haber en esta parte de la aceptación. Y por eso es muy importante que existe esta otra parte en la cual existe la adaptación, de la cual ustedes también hablaron mucho y eso me pareció muy interesante, porque hablaban mucho de la conciencia colectiva, del trabajar en comunidad, de las reglas de convivencia. Todo esto es muy importante, ya sea en la casa propia o en la casa ajena si estamos de visita, o si no somos visitas, si somos un miembro más de la familia, pero no es nuestra casa. Todo eso es muy importante verlo también desde cómo funciona desde la adaptación. Y la adaptación es esta parte un poco camaleónica en la cual tenemos la capacidad de apropiarnos de un cachito de esa otra cultura, de ese otro medio y utilizarlo. Digamos, como usar el lenguaje sería un ejemplo muy claro. Yo, a partir de mi contacto frecuente e intenso con la cultura alemana, yo aprendí alemán y entonces me adapté un poco al idioma y eso me abrió las puertas enormemente porque mi contacto era distinto. Ya no nada más veía las diferencias claras que existen, sino que podía negociarlas y que podía ponerme un poquito desde esos ojos para hacerle frente a esas diferencias. Ok, entonces, cuando nosotros estamos en la parte de la adaptación, la cuestión aquí es que también lo que podemos hacer es apropiarnos un poquito de esa cosmovisión, pero esa apropiación, digamos, como que es temporal. Después de un tiempo podría cambiar. Y la diferencia con la integración es que la integración es un proceso más permanente y esa se inscribe en nuestra identidad. Y entonces nos sabemos, por ejemplo, biculturales. No sabemos de 2 o de más países, puede ser multiculturales.
nos sabemos pertenecientes a dos culturas. Eso es muy propio de personas, por ejemplo, que viven en zonas fronterizas, si estamos hablando de cultura. Eso es muy, muy, muy claro, que hay una integración bicultural de las personas. O tras años, la integración toma muchos años, muchos, muchos años. Yo siempre le preguntaba a los estudiantes de intercambio que en dónde se encontraban y todos decían que estaban en integración, aunque yo tenga otros datos. Pero bueno, o sea, esta parte de la integración es importante porque implica un fenómeno mucho más permanente. Y ahora sí les quería decir que, ojo, o sea, esto no quiere decir que necesariamente nosotros tengamos que llegar a la integración, sino que sepamos utilizar este modelo a nuestro favor y sepamos también cuándo tenemos que estar en defensa, cuando tenemos un raciocinio capaz de ver que hay valores que no son correctos. Por ejemplo, la ablación femenina, ¿no? La mutilación genital, y decir que no es que vamos a tolerar eso, no es que vamos a aceptarlo. ¿Por qué? Porque es de otra cultura. No, o porque no podemos tomar una postura moral al respecto. Tal vez el modelo da la apariencia de que empuja para allá, pero yo así muy humildemente saqué unas conclusiones las más mínimas que quería traerles como para ir cerrando esta parte, y es que lo común en general dialoga con la alteridad. Estamos en un contexto complejo y estamos construyendo proyectos complejos en los cuales estamos tratando de poner un valor que sobrepase esto que ustedes muy bien decían que es el individualismo. Salir de ese individualismo, salir tal vez de la ultranegación que implica la radical individualidad, el hiperindividualismo, implicaría un diálogo con lo común, implicaría una noción de la alteridad, no como la diferencia, sino como la complejidad, no como el estereotipo, sino como una guía, una brújula para ver que hay generalidades que sí nos sirven, pero que no están, digamos, como del todo en el punto final. Y por eso es que creo que podemos implicar esta parte de la interculturalidad al modelo, pero no quería dejar de mencionar, no da tiempo de hablar de eso, pero existen también la perspectiva de la interseccionalidad, existe la perspectiva de los cuidados. Estas son mis nuevas pasiones y he encontrado mucha resonancia con los conceptos de interculturalidad, pero tal vez se mueven un poquito más allá y tal vez son un poquito más críticos, más descoloniales. Tal vez en alguna otra ocasión podamos platicar de ello. El punto es que yo leo en estos tres elementos muy importantes que nos ayudan a promover la construcción de vínculos. Partimos de un estatus vincular, ontológicamente así, nuestro ser es un vínculo, pero es un vínculo de interdependencia, como les decía, y es un vínculo que promueve la sensibilidad también, porque la sensibilidad implica ser receptivas, implica escuchar a la otra persona, implica captar esas necesidades, captar esas habilidades que tienen y esos recursos para incorporarlos en nuestra planeación, en nuestro diseño social, antes de irnos de lleno a lo regenerativo, tal vez tener esta chance de un espacio dialógico en el cual nos veamos en este contexto de crisis civilizatoria desde la necesidad de construir vínculos más sanos que piensen interdependientemente, no como algo débil, sino como una fortaleza, pero una fortaleza colectiva. Y vínculos sensibles que nos ayuden no a simplemente sensibilidad así como peyorativa en el sentido de que llora por todo. No, no, no. Que nos ayuden a sentir más allá, a ver más allá, a oír más allá, a oler más allá, a estar en un contacto que nos permita otro tipo de interacciones. Y pues gracias, Ecualdeas, muchas, muchas gracias. Ha sido un gusto el charlar hoy con ustedes. Ya me dio sed. Aquí tengo unas referencias, les voy a dejar un momentito por si algo de lo que platicamos el día de hoy llamó su atención y por si hay alguno de los autores, autoras, yo les dejé mi correo por allí. También me pueden escribir directamente si quisieran alguno de los textos, algo de lo que pudiéramos profundizar un poquito más. Y pues yo con esto básicamente iría cerrando ahora sí y volvemos al estudio. David, pues me quedo así con ganas de más, de seguir escuchándote, porque pareciera que con este material se pudiera hacer algún manual
algún manual, básicamente metiéndose así en la materia de la necesidad de las ecoaldeas en México. ¿Cómo vinculamos esta multiculturalidad de cada ser humano y la pasamos a esta parte central de regresar al origen y convivir cada uno con sus singularidades? Todos es practicar esta parte de la tolerancia, de los valores que tanta falta nos hacen en esta alteralidad, en esta nueva forma de buscar una oportunidad en las ecoaldeas que están teniendo un desarrollo en busca de convivir en comunidad, en busca de hacer nuevas comunidades, nuevas sociedades, nuevas formas de vida, pero nos estamos encontrando en las ecoaldeas esta problemática, este recorrido que bien nos haces, primero en el mapa se pudiera decir planetario, la forma de vida de Latinoamérica, de Europa, de la parte de Asia, cómo podemos irnos vinculando cada uno con sus particularidades, con sus generalidades y tener una aceptación como ser humano, vernos, tumbar estas fronteras tanto físicas como mentales y vernos como lo que somos seres humanos, somos personas actualmente conscientes que queremos vivir en armonía, queremos tener una vinculación singular y particular con toda la familia, con toda la comunidad, no nada más de una colonia, sino en estas comunidades ya interculturales. Entonces, este material que nos presentas es muy interesante porque da para más. Bien dices, se queda corto el material, por ahí pudiera venir una segunda vuelta, pero me suena mucho en esta problemática que nos hemos enfrentado en las ecoaldeas. ¿Por qué las ecoaldeas fracasan? ¿Por qué las ecoaldeas no tienen tanto éxito? ¿Por qué las ecoaldeas nos cuesta tanto trabajo? Porque llegamos a trabajar la parte física y no trabajamos la parte de nosotros como seres humanos en este reconocimiento, cómo nos vemos con el otro y cómo podemos tener esta aceptación para llegar hasta el final, ¿verdad? Irnos adaptando, irnos integrando en este desarrollo como ser humano. Y bueno, nos dice Manrique que le encanta cómo se retoma la idea del espacio de contacto, cómo hay conceptos que están ahí, pero como que tenemos que retomarlos, tenemos que darles fuerza, tenemos que darle más promoción, pero con la acción, llevándolos a cabo. ¿Cómo podemos retomar estos conceptos que pasan de un estudio y poderlos llevar realmente al campo, llevarlos a la gente en esta cercanía desde nuestros propios ejemplos, desde nuestras propias acciones, desde nuestras propias formas, nuestros propios valores? Entonces, yo estaba muy atento y sentía como que estaba en la aldea conviviendo con mucha gente, con gente con la que luego nos hemos, o me ha tocado la fortuna de interactuar, ¿no? Con gente de Europa, de Francia, con gente de Canadá y cada uno con sus propias formas de ser. Y no hay más que la aceptación, la adaptación para poder convivir, no esta parte de la indiferencia, ¿no? Que bien mencionaba, ¿no? O sea, como que acepto lo que estás haciendo, pero me suena más como que soy indiferente para no meterme en broncas con tus formas de vida, sino más bien me estoy adaptando también a ti, porque muchas veces el dar creo que implica el recibir, ¿no? Porque nosotros también desde nuestros espacios nos estamos también adaptando a la otra persona, también no, la otra persona nos está aceptando tal y cual somos, con nuestras virtudes o nuestros defectos, ¿no? Como somos, porque estamos vinculándonos para un crecimiento, que son estas nuevas formas de crear comunidad y de crear sociedad. Y verlo así como lo mencionas en este recorrido, sin fronteras, las fronteras físicas ahí están, pero nosotros somos más que eso, somos seres humanos que nos podemos vincular, podemos romper esas fronteras y nos podemos abrazar como hermanos, como ecualdeanos,
y es lo que se pretende lanzar esta voz, este llamado a las ecoaldeas, no nada más de México, no nada más de Latinoamérica, ¿no? Sino este llamado de una sociedad comunitaria mundial de las ecoaldeas a nivel mundial, ¿no? Que podemos abrazarnos, podemos vernos como iguales. Entonces me resulta muy interesante, decían ahí en Ecoaldeas, que todo esto que mencionas, toda esta ponencia que nos das, pues sí sirve como básicamente para, para buscar un vínculo a esta problemática que nos encontramos los ecualdeanos en las diferentes ecualdeas por sus regiones. Entonces, pues por ahí te dejo la misión, la tarea, y por ahí si te resuena, pudiera resultar con todo este material, con todo este conocimiento que estás desarrollando, pues un manual para ecualdeanos y para otras comunidades, ¿no? Nosotros como ecualdeas, pero pudiera ser un manual para cómo relacionar el ser humano en estos tiempos actuales, ¿no? Con esta alteralidad, con estas oportunidades de hacer convivencia, sociedades, comunidades, en este mundo intercultural en el cual nos estamos desarrollando actualmente, con el uso de estas tecnologías, con el acercamiento que nos da el poder convivir, ¿no? El poder acercarnos en esta nueva forma de vida, buscando una alternativa que muchas personas a nivel mundial están buscando, acercarse a las ecoaldeas para poder tener una vida un poquito más plena, alejado de todo este crecimiento neoliberal y capitalismo, ¿no? No sé, yo soy la verdad que muy contento por haber escuchado toda tu ponencia, todo tu conocimiento, y muy agradecido que haya tenido la fortuna de estar aquí compartiendo los micrófonos contigo esta noche en Ecualdeas México. ¿Algo más que nos quieras compartir? Pues hace gusto, estoy leyendo un poco de lo que nos están escribiendo y pues yo estoy más contento de estar por acá. La verdad es que yo quisiera aprender muchísimo de las ecoaldeas, creo que son quienes han construido el vínculo con la naturaleza de una manera que nos implica mucho más. Y creo que hay muchos frentes de los cuales podemos entonces tejer digamos, como este núcleo o estas células sociales que puedan hacer una diferencia ante un sistema que acumula capital a partir del despojo, que además utiliza la violencia institucional, la violencia estatal, y contra lo cual en realidad tenemos pocas posibilidades como individualistas, de hacerle frente, sino más bien de tener comunidad. Yo miro con mucho respeto a muchos proyectos de Ecoaldeas, de los cuales no tengo conocer, pero creo que eso respondería. Y por allí de quizá recomendar alguna bibliografía que permita hacer un diseño social claro y funcional. Yo en este momento soy mega fan total de la teoría de cuidados, de las feministas de cuidados, y de las propuestas feministas en general, tal vez de Francesca Gargalo, de Gladys Zul, pero en general si alguien le googlea así como ética del cuidado, cuidados, creo que se pueden encontrar cosas muy interesantes para pensar los vínculos de pareja, de familia, de madre, hijo, de comunidad, para pensar el diamante que existe entre mercado, Estado, comunidad y familia. Creo que es una teoría muy completa y muy interesante para pensar los vínculos. Si por allí le quisiera hacer esa recomendación a Ana Paula, y gracias por tu comentario. Saludos a Erika, saludos a Fer, saludos a Sadvi. Sadvi, no te conozco, pero me da mucho gusto que hayas disfrutado el evento, y eso de mi parte sería todo. La verdad es un gusto estar por acá, y el día que se pueda, me encantaría regresar con ustedes a seguir charlando. Sí, mira, te voy a leer algunos de los comentarios de los que ya comentas y a ver qué más podemos sacar. Mira, nos dice Ecoldeas, dice, súper tema, muy bueno para las ecoldeas o proyectos similares para lograr una buena relación entre las personas que integran el grupo, ya sea familiar, escolar, laboral, ciudadanos del mundo, del universo. Sadi, ya sabes, nos dice muy ameno, excelente evento. Ana Paula
Nos dice, gracias por compartir. ¿Podrías profundizar lo que ya le comentas sobre la teoría? Dice, ¿podrías profundizar un poco más respecto a tu propuesta de sensibilidad en la crisis civilizatoria para orientarnos en concreto qué autores, ya se los diste, o referencias buscar para definir un diseño social claro y funcional? Ojalá y pudiéramos poner ahí al terminar la ponencia algunos enlaces de lo que nos diste de la bibliografía. Erika González nos dice, muchas felicidades, muy completa tu charla. Tengo una duda, ¿cómo se podría aplicar estos conceptos para construir una nueva sociedad basada en un vínculo a la naturaleza, como es en el caso de las ecoaldeas? Lo que te mencionaba, que este material da para poder desarrollar algún manual que muchos ecualdeanos están buscando para hacerse una leída ahí, para hacerse la vida más fácil y poder saber, ¿no?, a qué le tiramos con este mundo nuevo, esta alteralidad, lo que es la parte de las ecoaldeas, ¿no? Con quiénes vamos a estar conviviendo, con quiénes ya estamos conviviendo, y poder ser más resaltar estos valores y poder ser más sensibles para poder integrarnos en una ecoaldea. Ecoaldeas México dice, hay que aprender a ver las virtudes y defectos o diferencias y similitudes en las demás personas y en lo personal, y de ahí buscar la complementariedad. Pues bueno, son parte de los comentarios que nos dejan. Muy contento yo con escuchar. Ojalá y nos puedes pasar. Bueno, vamos a pasar ahí por ahí la bibliografía, lo vamos a poner en los comentarios de tu ponencia, y sí irle pensando a mí me gustaría, por ahí para el siguiente año vamos a tener una segunda temporada de Voces de Ecoaldeas México, y si podría ampliar sobre lo que nos dejaste pendientes e irlo enfocando a las necesidades de los ecoaldeanos y de las ecoaldeas, en el formato de hacer una comunidad más, pues más tranquila, ¿no? Más sensible a las necesidades actuales de las que estamos viviendo y necesitando, ¿no? Tenemos una necesidad de regresar a la tierra y regresar a este origen que tenemos. Yo le comento a los ecoaldeanos que realmente nosotros como ecoaldeas, nuestro ecoaldeas está desde nuestro interior. La ecoaldea la llevamos es parte de nuestro cuerpo, y como nosotros desarrollemos nuestro interior, es como vamos a poder vincularnos en cualquier espacio en el que estemos, no necesariamente aquí en México, sino en cualquier región, ¿verdad? Así como somos verdaderos desde dentro, desde nuestra conciencia, podemos aflorar, podemos sembrar y podemos cosechar buenas vinculaciones en las comunidades en las cuales nos lleguemos a encontrar en estos ámbitos de las ecoaldeas. David, pues, ¿algo más que nos quieras compartir? No sé, yo soy encantado de haber tenido esta ponencia y haber compartido micrófonos contigo. ¿Algo más que nos quieras compartir? No, pues reiterar mi agradecimiento, que estoy el doble de encantado y que sí, con mucho gusto, ahí seguimos en colaboración. Yo también quiero aprender mucho de su proyecto, y creo que justamente de juntar sinergias, de tejer una cooperación más amplia en un sentido que trascienda lo humano, entendido también como lo más holístico y no humano, creo que es la única vía para salir frente al monstruo capitalista neoliberal patriarcal. Eso es todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues bueno, haciendo un reconocimiento al programa de Cantos de Autonomía que acaba de terminar su temporada, se va a hacer un análisis para ver qué más va a poder presentar Tiago y Gabriel, que estuvieron trabajando muy fuerte todos los lunes, junto con Gastón, presentándonos todo un proyecto, cómo puede ser esta autonomía resiliente y sustentable, y ahí nos estuvieron presentando, ahí se quedaron los programas en YouTube, y los vamos a estar promocionando y retroalimentando. Son canales, programas hermanos de Voces de Ecoaldeas México, conjuntamente con Ecoaldeas México, con Totalcalmeca, y seguimos laborando, seguimos llevándoles estas voces y acercándoles para que tengan presencia, para que puedan expresarse y saber que ahí estamos, que ahí existimos. Y un agradecimiento a Tania, como bien lo dices, David, a Laura, a Rayen, a Gabriel, a Tiago, a Rocío, a Canotzin, que está atrás, no quiere salir en pantalla, pero está ahí, nos está haciendo favor de vincularnos
con Facebook, con YouTube, y Rocío que por ahí anda también. Pues si no nos queda más, nos despedimos esta noche en Voces de Cualdés México. Eh, eh, no sé, lo seguimos, yo creo que estamos cerrando muy bien el año. Tenemos todas las ponencias llenas de aquí a febrero y vamos a cerrar con broche de oro este diciembre, este año, con todas las vicisitudes que hemos tenido, pero estamos con todo, estamos con ganas, estamos con ánimos, porque aquí seguimos queriendo seguir para adelante, que seguir sembrando para poder seguir cosechar y tener este merecimiento desde el corazón. Muchas gracias, Canotin, por favor, si nos haces favor, y gracias a todos los ecualdianos que nos acompañaron, estuvieron ahí muy atentos, muchas gracias, vamos a estar ahí al pendiente de todos, muchas gracias a Ecualdeas México. Buenas noches, David.